Gracias. Te adoramos. El domingo pasado predicamos acerca de estar listos para el rapto. Y hoy vamos a predicar acerca de quiénes son los que se van en el rapto. El título que le puse hoy al tema es sobrevivientes. Sobrevivientes. Tal vez ustedes han visto películas de sobrevivientes. ¿Sí o no? Imagínense. Cuando alguien se queda en una isla desierta, ¿sí? Sin nada. ¿Ah? Y sobrevive ahí. ¿Qué le parece? Sí, se imaginan. Mateo capítulo 11 y versículo 12. Mateo capítulo 11 y versículo 12. Mira lo que la Biblia, la palabra de Dios revela acerca del tipo de personas que se van en el rapto. ¿Cuántos? Otra vez la pregunta. Nos vamos. Mueva sus manos, levante sus manos. Dice, desde los días de Juan el Bautista. ¿Están ahí? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Está viendo? Hasta ahora. El reino de los cielos. ¿Cuántos son del reino de los cielos? ¿Cuántos están en el reino de los cielos? Van para el reino de los cielos. Vamos, muevan sus manos. Estamos en el reino de los cielos y vamos para el reino de los cielos. Y ese día viene pronto cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes para llevar a su pueblo, a su iglesia. ¿Cuántos se van? Muevan sus manos. Pero sepa que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Digan todos, los violentos. En el texto original dice que el reino de los cielos ha sufrido un ataque violento. El reino de los cielos son todos los hijos de Dios que viven bajo el gobierno de Dios. Estamos, usted y yo. Dice que hemos sufrido un ataque violento, ¿sí o no? Un ataque violento del infierno, de Satanás y sus demonios. Eso es lo que revela esta palabra. Digan todo, pero los violentos arrebatan el reino, dígalo. Los violentos. No, quiero ver gente violenta aquí. Los violentos. ¿Cómo es un violento? ¿Cómo es un violento? Es alguien que usa fuerza excesiva, ¿sí o no? Es alguien que, hermano, déjame leérselo mejor. Es un violento. Es alguien, mire, para que usted sepa, ¿quiénes son los que arrebatan el reino? Porque el reino está bajo un ataque violento del infierno. ¿Entienden eso, sí o no? ¿Sí o no, hermano? Sí. Entonces dice el texto que los violentos lo arrebatan, el reino. ¿Y quién es un violento? Es una persona que usa fuerza excesiva. Una persona violenta es una persona agresiva, más que valiente. O sea, no solo los valientes. No solamente hay que ser valiente para arrebatar el reino, sino violento. Es un grado mayor de valiente, ¿sí o no? Entonces, quiere decir, hermano, que los cobardes no heredan el reino de Dios, lo dice Apocalipsis 28, ¿sí o no? Pero esa violencia no es contra la gente. Porque la Biblia dice en Efesios 6:12
que nuestra lucha no es sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí o no? Es una violencia en el espíritu. Así que no se asuste usted cuando el pastor Víctor grita y etcétera, etcétera. Porque Dios nos ha dado un espíritu valiente, pero también violento. Porque hay que responder con violencia cuando las tinieblas se quieren levantar. Mire lo que el tema es: sobrevivientes. Mire los pasajes de Apocalipsis. ¿Quiénes son los que se van a ir en el rapto? Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Le voy a leer unos cuantos textos de Apocalipsis. 2.7 dice, Apocalipsis 2.7, el que tiene oído espiritual, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Qué le dice? ¿Qué es lo que le dice? Al que venciere. ¿Cómo? ¿El que qué? Quiere decir que hay batalla, ¿verdad? Quiere decir que hay lucha, ¿sí o no? Al que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo eleva al paraíso de Dios a comer del árbol de la vida. Al que venciere, ¿sí o no? ¿Qué le dice? Al que recibió a Cristo. Al que venciere, ya recibimos a Cristo. Pero los que ya recibieron a Cristo tienen que hacer de Cristo su Señor y convertirse en un vencedor. Apocalipsis 2.10. Apocalipsis 2.10 dice, no temas en nada. ¿Cómo? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Esos fueron 10 reyes en aquella época. Como dice el final, sé fiel. ¿Hasta dónde vamos a ser fieles? Sé fiel y yo te daré. Entonces no es el que comienza, sino el que termina, hermano. Hay que comenzar la carrera, pero también hay que terminarla, porque dice aquí que hay que ser fiel hasta la muerte para que te den la corona de la vida. ¿Sí o no? Dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es que recibimos a Cristo y ya nos vamos en el rapto. No, hermano, habrá batalla, habrá lucha. Por eso dice, al que venciere, usted tiene que cuidar la salvación, como dice Pablo a los hebreos, con temor y temor, ¿sí o no? Porque nos han alcanzado los tiempos peligrosos, tiempos malos, tiempos diabólicos, hermano y hermana. Yo pensé que algunos de ustedes me iban a preguntar, pastor, ¿y qué es eso de los terian? ¿Sabe qué es eso? Que los demonios ya están presentes en la tierra, hermano, y ya no se esconden, sino que se manifiestan claramente. Esos jóvenes están endemoniados. Y aunque le busquen psicología y todo lo que sea, son los últimos tiempos. Lo que revela eso. Hay otras muchas cosas que yo le puedo explicar. Pregúnteme el martes. ¿Sí o no? Pero son evidencias de que estamos en los últimos tiempos. O sea, Satanás desafiando a Dios. El ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios. Satanás le dice a Dios, te los voy a convertir en animales.
¿Qué le parece? Como el hijo pródigo llegó al grado de estar comiendo la comida de los cerdos. Entonces la iglesia tiene que despertar, hermano, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo tienen que ser los que se van con Cristo? Sobrevivientes, gente que vence toda tentación, todo pecado, toda crisis de los últimos tiempos, toda adversidad, todo ataque demoníaco, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, todo lo que se levanta contra Cristo y su iglesia. Todo lo que se levanta contra la palabra de Dios, toda blasfemia que levantan los hombres contra Dios, todo eso tiene que ser el creyente, hermano, violento y valiente para sobrepasar y sobrevivir cosas de ese tipo. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca. Mire que le habla del cielo. Comer del árbol de la vida, vestirse de vestiduras blancas, recibir la corona de la vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré, mire qué lindo, lea eso. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que sí se puede borrar el nombre de alguien creyente del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hay un versículo en los evangelios que dice: el que se avergonzara de mí en esta generación, yo me avergonzaré de él en el reino de los cielos, delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. ¿Cuántos no se avergüenzan del evangelio? Porque es poder de Dios. Romanos 1:16. ¿Sí o no? Diga conmigo: no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de ser hijo de Dios, no me avergüenzo de ser creyente cristiano, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Llegó el tiempo donde los cristianos no tienen que avergonzarse, hermano. Declárese que usted es hijo de Dios, declárese cristiano en cualquier lado, que no le dé vergüenza, que no lo azorre el diablo, que no lo azorre en su oficina, en su barrio, en su colonia. Vamos. Sobrevivientes. ¿Sabe que en Europa, estaba escuchando un pastor, dice que los cristianos en Europa tienen mucho miedo? Porque como todo el mundo ahí se denomina ateo, los creyentes tienen miedo de que se burlen de ellos, que los amenacen, que los agredan, etcétera, etcétera. Hay otros lados donde los persiguen, y no solamente se burlan de ellos, sino que los matan. Los hermanos, hermano. Apocalipsis 3, verso 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, mire qué promesas. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, que usted tenga paciencia, hermano. No sea como muchos cristianos hoy en día. Esta sociedad de los últimos tiempos y algunos cristianos son bien delicaditos. Son de cristal, se rompen con nada. No lo golpea a ver un poquito serio. No les haga algo porque se quiebran. El cristiano, ¿cómo tiene que ser? Violento, valiente. Mira el 10 como dice: por cuanto he guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba. Esa hora de la prueba es la gran tribulación. ¿Cuánto le dan gloria a Dios y le dan gracias? Digo conmigo: gracias, Señor, porque me vas a guardar de la gran tribulación. Yo no me quedo aquí en la gran tribulación. Algunos cristianos sí se quieren quedar. Yo les aseguro que sí quieren, no sé por qué, pero
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa es la gran tribulación. Y la ira de Dios y los juicios de Dios sobre el mundo entero. Lo que está pasando ahorita es un ataque violento de las tinieblas. Crisis, oposiciones, guerra contra los creyentes, porque Satanás quiere engañar a algunos. Por eso la Biblia dice que el Señor Jesucristo no va a venir en el rapto sin que antes acontezca la apostasía, que es desertar. Eso significa apostasía. Desertar del camino del Señor es regresar atrás, negar la fe. Satanás ha venido sobre los creyentes con un ataque violento para ver si logra hacer desertar a algunos, ¿sí? Desanimar, hacer volver, hacer caer a algunos. Pero el Señor dice, sé valiente hasta la muerte, ¿sí o no? Sé fiel hasta la muerte. Vence, lucha, pelea, ¿sí o no? Yo estoy contigo, dice, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que viene sobre este mundo. Ahora, es muy diferente, que el enemigo nos está atacando, pero Dios está con nosotros a que pasemos los juicios de Dios sobre este mundo. La ira de Dios, dice la Biblia, es la gran tribulación. Versículo, estoy en el 10, ¿verdad? 3:10. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, otra vez, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Vida eterna. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire, sentarse con Jesucristo en su trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido. ¿Cómo venció Cristo? Así como yo he vencido, dice Cristo, yo he vencido. ¿Sabe qué? Porque cuando Cristo estuvo en la tierra, Él sufrió ese ataque violento de las tinieblas, pero Él resistió, hermana y hermana. Él estuvo clamando a Dios en Getsemaní, y Él fue a la cruz y entregó su vida y entregó su sangre hasta la muerte, para poder vencer y sentarse en el trono de Dios. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vea otro versículo. Hechos 14:22. Hechos 14:22. Hechos 14:22. Dice, vea esto. Esto no es para que tenga miedo. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Esto es para ser valiente. Es para conocer la verdad. ¿Sí o no? Porque conocerás la verdad. Dice el 22. Hechos 14:22. Voy a leer desde el 21. Y después de anunciar el evangelio, hablando aquí de los apóstoles, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
hablando de Pablo y los que le acompañaban en sus viajes misioneros, y hacer muchos discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, es decir, llamando la atención de ellos. ¿A qué? A que permaneciesen en la fe. Aquí está, hermano. Cada vez que yo me reúno con ustedes, yo les voy a exhortar, es decir, les voy a llamar la atención a que usted despierte, esté vivo, despierto, a permanecer en la fe. ¿A qué nos llama la Biblia? ¿A qué? A permanecer en la fe. No importa lo que a usted le pase, ¿sí o no? No importa lo que a usted le pase. Si está enfermo, Dios lo va a sanar, ¿sí o no? Si las finanzas están bajas, llega un momento que Dios las levantará, ¿sí o no? Si hay oposición, si hay ataque, si a usted no lo quieren, si han hablado mal, eso no importa, usted lléveselo de encuentro, porque usted tiene que permanecer en la fe, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los exhortaban a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, que va a haber mucha oposición. ¿Sí? ¿Sí o no? Va a haber guerra. Entonces, el apóstol Pedro, cuando escribe sus cartas, dice, no se sorprendan por el fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les está aconteciendo, sino que esto mismo acontece con todos sus hermanos alrededor del mundo. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Sí, porque esa vida cristiana que algunos imaginan, o que algunos desean o desean, no existe. Esa vida cristiana que no pasa nada, todo tranquilo, pastor, mire, yo soy cristiano, y como yo soy cristiano nadie se va a meter conmigo. Todo lo contrario, hermano. Jesús dijo, porque no soy del mundo, el mundo los aborrece. Dele algo al Señor. Primera Tesalonicenses 4:17. Este es el pasaje que habla del rapto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos. Aquí está. 4:17. Primera Tesalonicenses 4:17. Primera 4:17 dice, luego nosotros, ya dijo el versículo anterior que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Sí. Hay cositas que mejor no se las digo porque se pueden, así como dijo Dios, no los voy a llevar por ahí porque cuando vean la guerra se pueden desanimar. ¿O si quieren que les diga todo? ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabe qué pasa? Que los que no son valientes, los que no pelean la buena batalla, los que no están dispuestos a vencer hasta el fin, a esos Dios se los va a llevar primero. ¿Cuántos quieren ir primero? ¿Para resucitar primero? ¿O quieren quedar hasta el final? Papá, ¿está entendiendo? No, creo que no me entendieron. ¿La agarraron o no la agarraron? Mira, al que no puede pelear la batalla, al cristiano que no es muy valiente, el Señor. Vete para acá arriba, papito, que aquí vas a estar seguro. Allá abajo hay guerra. ¿Me está entendiendo? Allá abajo hay guerra. Por eso los muertos en Cristo son salvos. Participan del rapto. Se levantan de sus tumbas. Primero, luego nosotros, ahí está, léalo, luego nosotros,
los que vivimos, los que hayamos quedado, deténgase ahí, los que hayamos quedado, le está hablando de una gente que sobrevive a la batalla, al ataque violento de las tinieblas. Los que hayamos quedado son los sobrevivientes, es un remanente, es gente que venció toda clase de crisis de los últimos tiempos, toda clase de tribulaciones, toda clase de pruebas, toda clase de adversidades, todo lo que se levantó en contra de ellos, ellos vencieron y quedaron hasta el final, hasta que Cristo apareció en las nubes. Son sobrevivientes. Póngame el delito así a ver si me entendió. ¿Me entendieron? ¿De cuáles quiere usted? ¿De los que mueren en Cristo y resucitan primero o de los que hayan quedado al final? Yo me quedo al final, sobreviviente. Como Enoch. Oiga, en el capítulo 5 de Génesis, habla de Enoch, dice que caminó Enoch con Dios. Dice que Dios salía a caminar con Enoch y hablaba con Enoch. Y un día dijo Dios, mejor me lo llevo a Enoch. Y dice, y desapareció Enoch, porque lo traspuso Dios, se lo llevó sin ver muerte. El libro de Hebreos 11:5 dice de Enoch que lo traspuso Dios para que no viera muerte. Él es un sobreviviente de aquella época donde nadie buscaba a Dios, donde la maldad de los hombres donde los pensamientos de los hombres eran de continuo al mal, a la maldad. Dios encontró a Enoch y lo sacó tipo del rapto. Un sobreviviente, ¿sí o no? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que durmieron en Cristo y en las nubes para recibir al Señor en el aire. En las nubes para recibir al Señor en el aire. No pone los pies en la tierra el Señor. Así estaremos de vez en cuando con el Señor. Así estaremos. Vida eterna. Quiero ver otro sobreviviente. Váyanse a Génesis 18. Ya les hablé de Enoch, tipo del rapto, se lo llevó sin ver muerte. Sobreviviente. Remanente, porque no son todos, son unos pocos. Estos remanentes, estos sobrevivientes, son gente sobrenatural. Ahí ya le toqué un puntito. Son gentes espirituales. ¿Quiere más? Sí, son gentes espirituales. Son sobrenaturales. Son de aquellos que dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. Son los que viven por fe. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Los que viven por fe. ¿Sí o no, hermano? Vea Génesis 18:23. Aquí habla de otro sobreviviente que se llama Lot. Génesis 18:23 dice: y se acercó a Abraham. Ya Dios había enviado unos ángeles donde Abraham, y le habían revelado a Abraham que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham se preocupa por su sobrino Lot y su familia. ¿Quiénes son los que van al rapto? Los que se preocupan.
por su familia. ¿Sí o no? Dice entonces, se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y aquí nos revela una falsa doctrina que anda ahí por las redes sociales y por todos lados. Hay tres corrientes doctrinales desde que yo me convertí a Cristo hace 40 años. Yo digo hoy, lo que yo sé, lo que conozco de la Biblia, esas corrientes doctrinales ni siquiera debieran de haber existido. Dejaron crecer. ¿Me está entendiendo? Y los pastores le predicaban a usted en aquel tiempo. Hay tres corrientes doctrinales, le decían. Yo diría, una corriente doctrinal verdadera y otras dos corrientes doctrinales falsas y demoníacas. Porque unas dicen que el rapto va a suceder antes de la gran tribulación. Otra dice, el rapto va a suceder en medio de la gran tribulación. Y otra dice, el rapto va a suceder al final de la gran tribulación. Pero la Biblia dice que el rapto va a suceder antes de la gran tribulación. La iglesia no pasa por la tribulación. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Así que esas falsas doctrinas las echamos al cesto. Porque no vamos a tolerar, hermano, con la batalla que existe hoy, eso es demoníaco, diabólico. Todo lo que es de Dios. Y si lo de Dios nosotros lo quitamos, el enemigo se va a meter y va a tomar esos espacios. Si usted no tiene revelación de las cosas de Dios, si algún tema de Dios usted no lo conoce, entonces el diablo va a tomar ese lugar, ¿sí o no? Y va a poner algo erróneo. ¿Me está entendiendo? Tenemos que poner el fundamento, dice Abraham. Lea. Abraham le dijo a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? Porque Dios dijo, yo voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, las voy a destruir por su pecado. Entonces Abraham se acerca a interceder delante de Dios. ¿Vas a destruir al justo con el impío? Quizá haya 50 justos, le dice Abraham, dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Dios le responde, sigue Abraham, lejos de ti, le dice Abraham a Dios, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Dios nunca va a tratar igual al justo que al impío. Son dos tratos diferentes. Que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. No, nunca. Y lo dice aquí Abraham, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y responde Dios en el 26. Entonces respondió Jehová. Mire cómo respondió Dios. Porque Dios nunca va a tratar igual al justo, es decir, al creyente, al cristiano, al convertido, al nacido de nuevo, nunca lo va a tratar igual que al impío, al no convertido. Dios dice entonces, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.
Entonces la iglesia no pasa por la gran tribulación. Porque sería Dios un Dios injusto, tratando a los justos como a los impíos. ¿Está entendiendo? La revelación está aquí. Dios es un juez, como dice, es el juez justo. Dice que es el juez de toda la tierra. Hermano, la buena noticia es que los justos ya fueron juzgados por Dios. En la cruz del Calvario, sobre la persona de Cristo, Dios derramó su ira sobre su Hijo Jesucristo para hacer juicio contra todos aquellos que creerían en Él. Ya el juicio fue derramado en la cruz del Calvario. Ya nosotros no vamos a recibir ira. La ira de Dios la recibió Cristo en sustitución suya y en sustitución mía. Él fue a la cruz por ti y por mí. Ya fue pagado el precio. Por el impío, el que rechaza a Cristo, sí va a sufrir la ira de Dios. Porque la única manera de salvación es recibir a Cristo como Salvador y como Señor. ¿Qué le parece? Yo digo que merece un aplauso a eso, hermano. ¿Qué fue lo que nos libró de pasar por la gran tribulación? El sacrificio de Cristo en la cruz, hermano y hermana. Ahí Dios juzgó el pecado de los pecadores que creeríamos en Jesucristo. Dele fuerte. Entonces, hermano, los sobrevivientes son aquella gente que sobreviven a la apostasía que está sobre este mundo. Todo el ataque violento de las tinieblas contra la fe, contra los creyentes, contra la persona de Jesucristo, contra la Biblia, se ha levantado. Hay corrientes ideológicas que están gobernando a países y claramente y abiertamente emitiendo leyes en contra de la palabra de Dios, legalizando el aborto, legalizando matrimonios entre personas del mismo sexo. Hermano, esa es una ofensa contra Dios mismo. ¿Sabe usted que el matrimonio, para que lo sepan, es tan santo y es tan, Dios lo defiende tanto, que en Hebreos 13:4 dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios? Es decir, Dios mismo en persona vendrá y juzgará a los fornicarios y adúlteros, a los que mancillen el hecho de su matrimonio. Porque el matrimonio es muy santo, es la primera institución divina de donde surgió la familia. Pero la familia está bajo ataque, el matrimonio está bajo ataque. Cuando dos hombres dicen, nos vamos a casar, hermano, esa gente no es eso. Lo que quieren es ofender a Dios, ofender la institución del matrimonio, que vivan como quieran, como se les dé la gana, pero que no se metan con la institución divina. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo el ataque del diablo, el ataque de las tinieblas? ¿Sabe cuál es lo último? Que casi desata el juicio de Dios sobre este mundo. Para que lo sepa, en Estados Unidos estaban para aprobar una ley de la pedofilia, es decir, que cualquier hombre viejo tener relaciones con un niño, cualquier vieja con un niño. Hermano, eso era lo que iba a colmar la gota
del pecado y desatar la ira de Dios. Dale que llegó Donald Trump, como sea, ese pelochele. Y que a los que se van, y que, hermano, pero le puso un paro. Lo primero que dijo, aquí es hombre y mujer. Como que Dios puso para dar un tiempo, el día que los gobiernos permitan que se avise contra los niños. Ese día viene el juicio, hermano. Ese día aparece Cristo. Y el que se queda, se queda. Óigamelo bien lo que le estoy diciendo. Y lo más terrible, como me dijo un pastor amigo. Mira, Pastor Víctor me dijo, lo más terrible, dice, es que en las iglesias ponemos sentados un montón de gente ñángara, de que apoyan esos partidos políticos de izquierda, que son los partidos políticos los de izquierda, los que están empujando la agenda diabólica, la agenda anticristiana, porque ellos dicen que son ateos, hermano. ¿Está entendiendo, hermano? Si aquí hay un ñángara, arrepiéntase y conviértase a Cristo de verdad, hombre. Sí, hermano, o sea. Y miren, cuando hay política, ellos aparecen. Cuando hay política, esos cristianos ñángaras aparecen dándole duro a la gente aquí, ¿ves? Aquí aparecen. Ahora que perdieron, que ya, ahora aparecen de cristianos. De mensajes cristianos. Hermano. Termino con esto. Segunda Timoteo. Por eso usted tiene que ser un sobreviviente. Digan, sobreviviente. Hay que sobrevivir a todo esto. Hay que predicar el evangelio. Hay que ser violento intencionalmente. ¿Sabe cuál es la mejor forma de que un cristiano se defienda? Predicando el evangelio. No se oye. Predicando el evangelio. Predique, hable de Cristo. Dígale a la gente, Cristo te ama. Dígale a la gente, Cristo viene pronto. Dígale a la gente, te invito a la iglesia. Y si se le pone duro, cuéntale su testimonio. Porque la Biblia dice que los creyentes vencen al diablo con la sangre de Cristo y por la palabra de su testimonio. Cuente su testimonio, cuente de dónde lo sacó el Señor, no se avergüence del evangelio, diga quién era usted y lo que Dios hizo en usted y quién es usted ahora y cómo usted sirve y sigue al Señor con todo. Dele algo al Señor. Segunda Timoteo 4, 7 y 8. Segunda Timoteo 4, 7 y 8. Sí, hermanos, estuvimos a punto de que sucediera el rapto. Es como un refrigerio que dio el Señor, como que dice la Biblia que hay muchos burladores que dicen, el apóstol Pedro escribe en sus cartas, muchos burladores dicen, desde el tiempo de los padres, desde el comienzo de la vida, venimos oyendo que el Señor viene. Ya le voy a explicar eso en otro mensaje. Pero Pedro dice, no ignoren, amados, que para el Señor un día como 1000 años, 1000 años como un día como 1000 años. La Biblia revela claramente. El profeta Oseas dice, en 2 días, dice, los levantaré y al tercer día los resucitaré. Dice, no es que Dios retarde su promesa, dice Pedro, segundo Pedro 3:9, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Mira el apóstol Pablo, era un sobreviviente también. ¿Cuántos sobrevivientes le hablé? Enoc,
Lot salió de Sodoma y Gomorra. Mire, Lot y su familia salieron como con el humo. ¿Sí o no? Estaba quemando esa ciudad. De hecho que la esposa volteó a ver atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Sí o no? Sobreviviente. Enoc, Lot, Noé vivió en una época donde la maldad llegó al punto, dice usted. Dios dijo, voy a destruir la tierra. Y le dio 120 años a la tierra para que se arrepintiera. Y Noé predicó. Y nadie se convirtió. Solo su familia. Sobreviviente. Y dice, y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Podían entrar cuando empezaron a ver la lluvia. Así es la gente. La gente va a querer entrar cuando... No dice una gente, pues yo le voy a entregar mi vida a Cristo cuando me esté muriendo, pastor. Porque ahorita estoy joven, pastor, y tengo que vivir la vida. La vida te está viviendo a ti y el diablo te está engañando. Así dígale a la gente, hermano. Así dígale con amor. Claro, pastor Víctor aquí se lo dice con violencia espiritual. Para que entre. ¿Sí o no? He peleado, como dice, hermano, otro sobreviviente, el apóstol Pablo. ¿El qué? He peleado la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? Es la batalla de la fe, hermano. La batalla de tu vida en Cristo. Esa es la buena batalla. Hay batallas en este mundo. Hay luchas que la gente emprende. Pero la buena batalla es la de la vida cristiana. Es la de seguir a Cristo. Es la de servir a Cristo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Es decir, he practicado la fe. Con lo demás, me está guardada, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Aquel día, ¿cuál es aquel día? Es el día del rapto, el día en el cual los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, los sobrevivientes, los remanentes, los que vencieron toda clase de crisis, de ataques y de toda fuerza violenta del infierno, permanecieron firmes. La corona de justicia que me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos. Pónganse de pie los que aman su venida, los que amamos su venida. Damos gracias, Señor, porque amamos tu venida. Porque amamos tu venida. Amamos, diga conmigo, amamos tu venida. Yo amo tu venida. Yo amo tu venida.